tratada mediante unos conductos que pueden ser a presión. La diferencia con la aducción es el transporte del tipo de agua, si es tratada o no es tratada. Estas conducciones, como son a presión, se consideran un poco más cortas que conducciones a flujo libre, debido a que no tenemos que estar siguiendo un trazado que vaya disminuyendo la altura topográfica, sino que podemos trazarlas un poco más rectas. Para el trazado de este tipo de tuberías debemos tener en cuenta la posición de esta con la línea piezométrica. Todos sabemos lo que es una línea piezométrica, y de acuerdo con la topografía existente se obtienen diferentes esquemas de trazado, algunos de los cuales podemos ver a continuación. Hay un caso donde la tubería se encuentra por debajo de la línea piezométrica, que es el caso ideal y es el que se debe emplear siempre que sea posible. Y podemos observar en la figura que esta línea que está aquí es la tubería de conducción que va del desarenador. El tema del desarenador lo veremos después, hasta el tanque de almacenamiento. Podemos observar también la línea piezométrica que va de la superficie libre del desarenador hasta la superficie libre del tanque. Y hay un plano piezométrico estático, que es la altura a la que se encuentra el borde libre del desarenador. En estas conducciones, que son las ideales y es la que siempre debemos tratar de tener, se encuentran dos accesorios muy importantes: la válvula de purga y la válvula de ventosa. La válvula de purga se usa con el objetivo de hacerle limpieza a la tubería. Esta válvula se coloca siempre en las zonas bajas, en las partes más bajas de la tubería, que es donde se supone que se van a acumular los sedimentos y cualquier otro residuo que pueda presentarse. A veces nosotros creemos que en esas tuberías vemos el agua clara y limpia, no se van a presentar sedimentaciones, pero sí, cuando uno abre este tipo de válvulas, estas válvulas de purga, sale cualquier cantidad de sedimentos. Entonces es importante este tipo de válvulas porque nos garantizan la limpieza de la tubería. En estos días que Veolia tuvo problemas con la calidad del agua, que se presentaba un agua turbia, pues se pudieron observar en el recorrido, en las válvulas de purga se abrieron y se pudo garantizar la limpieza y la extracción de este tipo de sedimentos. Entonces es muy importante esta válvula de purga. También encontramos las válvulas de ventosa, las cuales se ubican o se instalan en las partes altas de la tubería con el fin de garantizar la salida del aire de la tubería. Entonces, generalmente en las partes altas hay una acumulación. Cuando esta tubería se va llenando, el aire va siendo trasladado y se acumula en las partes altas de la tubería y es necesario expulsarlo debido a que se nos pueden presentar problemas de flujo. El aire a veces se acumula y no deja pasar el flujo de agua. Entonces es importante sacarlo de nuestra línea de conducción. Hay otro caso que es cuando la línea piezométrica coincide con la lámina de agua. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ese flujo que va por ahí está
esa tubería se encuentra llena o parcialmente llena, pero como tal no está a presión. Pues ese caso se nos puede presentar y no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros llevemos el agua de un lugar al otro sin ningún tipo de inconveniente. Entonces esto no nos presentaría, esto sería una conducción libre que no tiene ningún problema desde el punto de vista hidráulico. Otro de los casos puede ser que hay una parte de la tubería que se encuentra por encima de la línea piezométrica. Este punto de aquí, por ejemplo, se encuentra por encima de la línea piezométrica. Esto me genera unas presiones negativas en ese punto, lo cual no es lo ideal, porque aquí no podemos colocar ventosa porque se nos llenaría la tubería de aire y es muy difícil sacarlo. Lo que se acumula es muy difícil sacarlo de ahí. Entonces, esta condición no es la ideal. Miren que la línea piezométrica está por debajo de nuestra tubería. Además, y miren que el plano piezométrico estático sigue estando por encima. Entonces, este caso no es recomendable y tratar de evitarlo. Otro de los casos, este es más crítico aún, porque se encuentra nuestra tubería, se encuentra por encima de la línea piezométrica, por encima de la línea piezométrica, y eso también nos crea unos problemas. La línea piezométrica viene por aquí y miren que está por encima, y además está por encima también del plano piezométrico estático. ¿Qué nos ocasiona esto? Que esta tubería se comporte como un sifón y por consiguiente es necesario instalar equipos para cebarlo. O sea, aquí tendríamos que utilizar algo que nos extraiga el aire para que pueda funcionar esta tubería que se encuentra aquí. Entonces, esta condición tampoco es ideal. Otra que se nos puede presentar es que mi tubería pase por encima, además del plano piezométrico, pase por encima del plano piezométrico más la presión atmosférica en este punto. Entonces aquí ya es imposible que yo trabaje por gravedad y me tocaría instalar un equipo de bombeo que me pase esta cota y después llevarlo al tanque. Bueno, las características de estas conducciones es importante. Uno, que se debe extender en terrenos de propiedad pública. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar solicitando ningún tipo de permiso o servidumbre a los dueños de los predios. Si yo lo instalo o proyecto instalarlo por predios privados, me toca negociar con los dueños de los predios, pagar servidumbres, lo cual se lo digo por experiencia, una experiencia muy particular, y es que el tema de la propiedad privada en Colombia es complicado desde el punto de vista de que en nuestros municipios y más en la zona rural no está legalizada la tierra. Entonces muchas veces esta tierra no está legalizada, entonces toca hacer un proceso de legalización y posterior negociación con el dueño del predio. Además de eso, hay un tema técnico, y es que generalmente cuando nosotros instalamos conducciones por predios privados, los propietarios se conectan de esa tubería y le dan un uso inadecuado al agua. Ustedes saben que nosotros estamos diseñando con unos caudales que debemos respetar porque son los que necesita al final la comunidad a la cual vamos a abastecer. Entonces, si yo le estoy sacando unos caudales en el camino, pues no me va a llegar la cantidad de agua necesaria para abastecer a todo el mundo. Entonces, ese problema
siempre se tiene, y es además de que si estuvieran haciendo uso doméstico, pero entonces cogen el agua para riego, para llenar algún pozo, algún jagüey. Entonces esto no hace o hace que mi sistema no opere de manera eficiente. Entonces por esa razón debemos evitar las servidumbres o los pasos por propiedades privadas, y lo ideal es que vaya por terrenos públicos. Generalmente se pueden utilizar las carreteras, los caminos, que es más fácil el acceso a este tipo de tuberías, y la supervisión también se realiza de manera más fácil. No es lo mismo yo ir a supervisar una tubería que está en la vía a una tubería que está en un predio privado. Además de esto, se deben analizar diferentes trazados y compararlos desde el punto de vista económico y técnico, para ver cuál es mejor o cuál es más óptimo para mi sistema. Se deben evitar zonas de deslizamiento, inundaciones o de un alto nivel freático. Este tema del deslizamiento es muy importante. No sé si ustedes se acuerdan del tema de Mocoa, que hubo unos deslizamientos y todo. Esa planta de tratamiento del municipio quedó fuera de servicio por mucho tiempo, debido a que el deslizamiento y todo esto se presentó, y tuvieron que prácticamente reubicar esa planta y hacer nuevamente las conducciones. Entonces tenemos que tratar de que nuestro sistema no sea tan vulnerable a este tipo de eventos naturales. ¿Sí? Entonces esto se tiene en cuenta en la gestión del riesgo. Debo tener en cuenta este tipo de problemas. Si ya me es imposible ubicarlo por otra parte, pues debo saber que tengo un riesgo ahí y cómo afrontarlo en caso de que se me presente alguna novedad. Si la tubería trabaja a presión, debe estar por debajo de la línea piezométrica, y además se aconseja que exista una distancia mínima de 2 metros entre esta y la clave de la tubería, ejecutando el inicio y el final del trazado. Se recomienda que la tubería esté enterrada a una distancia mínima de 0.6. Quiero que verifiquen este valor en la resolución 0330 de 2017. ¿Sí? Cuando se cruce por terrenos con altas cargas, se incrementa mínimo 1 metro. Esto, si no estoy mal, es a 1.20 de la cota clave. La cota clave es la cota desde la parte superior de la tubería hasta el terreno. Como les dije anteriormente, las válvulas de purga se instalan lateralmente en todos los puntos bajos del trazado. Esto básicamente consiste en una T, que es esta que se encuentra aquí, que sale de la tubería principal y viene a una caja. Esta caja puede ser en concreto o en ladrillo, y tiene una válvula de compuerta aquí. Y por aquí, generalmente, como están las zonas bajas, generalmente pasa un cuerpo de agua, o hay un cuerpo de agua, y yo llevo mi tubería hasta acá. Si las pendientes son muy altas, debería hacer una estructura de disipación de energía para evitar erosiones. El diámetro de esta derivación depende del diámetro de la tubería principal. Entonces, si la tubería está entre 3 y 10 pulgadas, el diámetro de mi purga va a ser de 2 pulgadas. Y así podemos ver en la tabla, para mayores de 40 pulgadas, ya la tubería sería, el diámetro de la purga sería de 10 pulgadas. Entonces, básicamente ese sería el diámetro de las tuberías, de las válvulas de purga. Las ventosas, pues hay algunas de expulsión o emisión de aire
hay unas de funcionamiento automático, dependiendo de la tecnología que queramos. A mayor tecnología, mayores costos. Entonces hay que mirar la relación costo-beneficio de este tipo de válvulas. Las funciones, pues básicamente de estas ventosas son expulsar el aire dentro de la tubería durante el llenado, expulsar el aire que tiende a acumularse en los puntos altos, o recibir aire en caso de que la operación de la válvula de purga pueda generar presiones negativas en la tubería. Los diámetros de la ventosa es 1/12 del diámetro de la tubería principal. Si son de doble acción, o sea, expulsión y emisión de aire, deben ser 1/8. Y el diámetro mínimo para tuberías de 4 pulgadas o menos es de 2 pulgadas. Y el diámetro mínimo para tuberías superiores a 4 pulgadas es de 3 pulgadas. Entonces, mira, aquí podemos ver la ubicación de la ventosa en el diagrama. Entonces, si yo tengo este tipo de trazado, si no tuviera la ventosa, miren que la línea piezométrica mía estuviera por debajo de la línea de la tubería. Si le instalo la ventosa, ya queda por encima de la tubería. Entonces, si yo abro esta purga, lo que hago es bajar la línea piezométrica. ¿Sí? Básicamente estas ventosas lo que funcionan es con un flotador, y cuando hay aire en la tubería, él se levanta y permite el paso. Entonces, más o menos este sería un esquema de cómo es la instalación de una válvula de ventosa. Las válvulas de control o válvulas de corte, pues se deben instalar válvulas por lo menos al inicio y al final de la conducción. Cuando hay sistemas de acueducto muy grandes, deben estar por lo menos a cada 1000 metros, y pueden colocarse válvulas de diámetro menor, siempre evitando el tema de la cavitación. Generalmente son válvulas de compuerta, pero ya en diámetros mayores, por ejemplo de 12 pulgadas, ya se empiezan a utilizar válvulas de mariposas. Los materiales en este tipo de tubería el material que vayamos a utilizar depende de la capacidad de carga, de la vida útil, de las características del agua, de las características del suelo, de las características hidráulicas como la presión a la cual va a ser sometida la tubería y la rugosidad relativa, las condiciones económicas del proyecto y la facilidad de transporte e instalación. Los materiales más comunes son estos que vemos aquí: hierro, acero, cada uno tiene sus propias características; concreto, plástico, entre las cuales está el PVC, que es muy utilizada, el poliéster reforzado con fibra de vidrio GRP, el polietileno de alta densidad. Estas tuberías son muy livianas, fácil manejo, resistencia a la corrosión. En el libro que yo les envié, que está en inglés, hay algo muy extenso sobre este tema de los diámetros de los materiales de las tuberías y cuáles son sus beneficios y cuáles son sus características que no son muy buenas. Entonces quisiera que miraran ese tema en ese libro. Se los voy a mandar nuevamente para que lo miren. Cada tubería tiene su presión máxima de trabajo, y ustedes saben que estas tuberías ya vienen con unos diámetros comerciales. Nosotros podríamos mandar a fabricar una tubería, pero eso sale muy costoso. Estas tuberías de asbesto cemento ya no se usan mucho. Estas fueron instaladas hace más de 40 años ya. Incluso hay algunos acueductos que todavía tienen estas tuberías, y la tendencia es que se vayan reemplazando por tuberías más nuevas, ya sean de plástico o otro tipo de material más resistente.
Y ustedes saben también que hay el tema de el asbesto cemento, dicen que causa cáncer, es cancerígeno. Está demostrado que por vía aérea, es decir, cuando entra a los pulmones es cancerígeno. No se ha demostrado aún el tema de la ingestión por tracto digestivo, pero pues ya en Estados Unidos la EPA tiene algunos controles sobre la fibra de asbesto que pueden haber en la en las pues en el agua de consumo. Entonces miren, por ejemplo, en las tuberías de PVC ellos tienen algo que se llama RDE. Entonces el RDE en las tuberías de PVC quiere decir relación diámetro-espesor. Entonces hay varios tipos de RDE: 21, 26, 32.5, 41. Entre más alto es el RDE, menor es la presión de trabajo. Entonces el RDE 21, por ejemplo, miren que tiene una presión máxima de servicio de 14.06 kilogramos por centímetro cuadrado. Y van desde tuberías de 2 pulgadas hasta 12 pulgadas. Este RDE lo hicieron los fabricantes de tuberías de PVC con el fin de que fuera constante. A cualquier RDE 21, por ejemplo, independiente del diámetro, él va a tener la misma presión máxima de servicio, porque anteriormente se trabajaba con un calibre, pero el calibre variaba con relación también al diámetro. Entonces, si yo tenía una tubería de 3 pulgadas calibre 40 y tenía una tubería de 6 pulgadas, ya ese calibre iba a disminuir, dependiendo, a medida que iba aumentando el diámetro iba disminuyendo el calibre. Entonces no era posible tener un estándar. Entonces lo que hicieron fue tener este concepto de RDE, y independientemente del diámetro, el RDE lo que me dice, ya tengo una presión de trabajo máxima constante, independiente del diámetro de la tubería. Entonces, por ejemplo, el RDE 21, el fabricante me dice que debo tener una presión máxima de 14.06 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, cuando la presión en un punto determinado del trazado sobrepasa la presión máxima de trabajo, se pueden dar varias soluciones: modificación del trazado de la tubería o cambiar la clase o RDE de la tubería, ¿sí? Hay otro tema que es las cámaras de quiebre en este tipo de conducciones. Entonces miren que tengo el trazado con muchos picos. Si yo hiciera una sola tubería del desarenador hasta el tanque de almacenamiento, yo tendría esta línea piezométrica. Miren que en los puntos bajos, por ejemplo en este que se encuentra en el punto 2, yo tendría unas presiones muy altas, ¿sí? Entonces me tocaría aumentar o un material mucho más resistente, o aumentar el RD o disminuir el RD. Y disminuir el RD significa también costos. Cuando yo tengo un RD muy pequeño, si tengo una tubería de RD 21 de 6 pulgadas, me va a costar más que una tubería de 6 pulgadas RD 41 por la relación diámetro-espesor. Entonces, teniendo en cuenta esto, a veces es necesario colocar unas cámaras de quiebre. Por ejemplo, en el punto A, de aquí, yo coloco una cámara de quiebre, y básicamente lo que hace es cambiar la presión a la que estoy trabajando. O sea, me la devuelve básicamente a la presión atmosférica.
Entonces, de aquí ya tendría diferencia. De aquí hasta aquí tendría mi línea piezométrica. Y de ahí empieza nuevamente hasta B. Y de ahí al tanque. Miren la diferencia que hay entre un trazado y otro. Entonces aquí lo que estoy haciendo es disminuyendo las presiones a las que está trabajando mi tubería y por ende estoy teniendo un ahorro en tubería. La cámara de quiebre no es más, por decirlo así, que una estación de paso en la cual solamente hay una tubería de entrada, que es esta que se encuentra aquí, y una tubería de salida, una compuerta con el fin de hacerle mantenimiento. Solamente es eso, solamente la hago con el fin de disminuir las presiones a las que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las especificaciones de diseño de la línea de conducción? Recuerden nuevamente que esto ya no trabajamos con nivel de complejidad. Entonces, el periodo de diseño, ¿cuál va a ser? Siempre vamos a trabajar con 25 años. Siempre, ¿con qué caudal vamos a trabajar? Caudal máximo diario. Ya esto tampoco va. La presión a la que vamos a trabajar, la presión de diseño va a ser 1.3 veces la presión máxima que voy a tener, ya sea estática o por golpe de ariete. Entonces, eso es un factor de seguridad que siempre vamos a tener en cuenta. La presión de diseño obviamente debe ser menor que la presión de trabajo o la presión de servicio de mi tubería, que esa es la que me da el fabricante. Entonces, para el diseño hidráulico de la tubería, ustedes ya conocen varias fórmulas. Por ejemplo, la fórmula de Darcy. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas pérdidas de energía por fricción dependen del número de Reynolds, y el cual a su vez también se calcula de manera diferente dependiendo de si es un flujo turbulento o si es laminar. La viscosidad absoluta depende de la temperatura. Tengo algunos valores de rugosidad también para diferentes materiales. Por ejemplo, caso S, que es la rugosidad absoluta, depende del material. PVC, miren que es 0.0015 y el concreto, por ejemplo, está entre 0.3 y 3 milímetros. Miren la diferencia. Entonces esto es muy importante a la hora de yo seleccionar un material. Entonces mire que para flujo laminar el Reynolds, el F, lo calculo de manera diferente hacia un flujo turbulento. Entonces, pues, tengo varias fórmulas, Colebrook, White. Estas ecuaciones que están aquí de F, por ejemplo, no son explícitas. Miren que tengo F de un lado, F del otro. Entonces hace que para su solución se tenga que recurrir a gráficas como este diagrama que ustedes lo conocen, el diagrama de Moody, o también en métodos computacionales. Entonces, pues lo más fácil que tenemos para usar es la ecuación de Hazen-Williams. Si tenemos ya una hoja de cálculo que podemos hacer, lo podemos hacer para Darcy-Weisbach, por ejemplo. Entonces, el caudal para Hazen y Williams viene dado por esta expresión, en donde Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, C es el coeficiente de rugosidad de Hazen y Williams, D es el diámetro interno de la tubería y J es la pérdida de carga unitaria o la pendiente de energía, que está dada en metros por metro. Este empleo de esta tubería
tiene algunas restricciones para su utilización. Entonces las recomendaciones para usar Hazen y Williams son: esta es válida para el transporte de agua a temperaturas normales. El diámetro debe ser superior a 2 pulgadas. La velocidad de flujo debe ser menor de 3 metros por segundo. Miren que en algunos puntos nos restringen la velocidad de 1 a 3 metros por segundo. Miren que estaríamos cumpliendo para la utilización de la ecuación de Hazen y Williams. Esos resultados, si yo tengo en cuenta estas recomendaciones, son muy comparables con Darcy-Weisbach para un número de reinos relativamente alto. Y es importante la selección del coeficiente de rugosidad. El coeficiente de rugosidad de Hazen y Williams está en función principalmente de la tubería y el estado de las paredes del tubo. Miren que esto se puede presentar. En la tubería, esta sería la tubería inicial o la tubería original. Ya en B se van presentando ya algunas incrustaciones. Miren que se me va disminuyendo el diámetro, y aquí ya hay un tema de corrosión y el diámetro va a ser mucho menor. El coeficiente de rugosidad se presenta unas alteraciones, por ejemplo en hierro y en acero. Miren que va disminuyendo. Miren, con los años, por ejemplo, esta tubería es 100 milímetros, es decir, de 4 pulgadas cuando está nueva. A los 20 años ya no es de 100 milímetros, sino de 68. Y a los 30 años ya es de 58 milímetros, es decir, casi 2 pulgadas. Se reduce a la mitad. El de 30 pulgadas, es decir, nueva, está al 100%. Y se disminuye el 69%. Aquí se indican algunos valores de C dependiendo del material. Miren que el concreto, el plástico son 150. La pérdida de carga unitaria básicamente es la pendiente que hay, y para este tipo de conducciones lo que se busca es igualar la pérdida de carga total con el desnivel máximo que ofrece el terreno. Es decir, que estas pérdidas de carga se elevan al máximo con el fin de obtener un diámetro que resulte lo más pequeño posible y por lo tanto la conducción sea más económica. Eso quiere decir que si yo voy de un tanque a otro, estoy tratando de igualar la línea piezométrica con la línea de la pendiente de la tubería para que el diámetro me dé lo más pequeño posible. Si ya mi conducción va de un tanque a la red de distribución, si ahí voy tratando de que las pérdidas sean lo más pequeñas posible para tener una cabeza o una altura piezométrica más alta y poder llegar con presión suficiente a cada uno de los usuarios y a cada uno de los puntos de la red de distribución. Entonces, la pérdida de carga es la diferencia de nivel dividida entre la longitud de la conducción. Entonces, esa longitud corresponde a la longitud real de la tubería medida sobre el perfil, no en planta. Pero en caso de tener pendientes pequeñas y no disponer de un perfil, puede tomarse la longitud horizontal más un porcentaje que varía entre el 1 y el 4%, dependiendo del accidentado del terreno. Entonces, en resumen, la pérdida de carga sería esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto está aquí? Generalmente en las conducciones lo que yo hago es trabajar con una combinación de diámetros. Entonces, inicialmente tengo un diámetro más grande y después lo puedo ir reduciendo para que llegue con la presión, solo la presión suficiente al otro tanque. Entonces yo podría hacer eso, o generalmente no me da un diámetro comercial, sino que me da un diámetro diferente y ese lo aproximo al diámetro comercial mayor, o sea, por exceso, y no tengo necesidad de hacer combinación de diámetros.
Entonces, si yo tengo una combinación de diámetros, tengo esta fórmula. La carga total va a ser igual a la pérdida de carga unitaria del diámetro 1 por la longitud que tengo en diámetro 1, más la pérdida de carga en 2 por la longitud del diámetro que tengo 2. Las pérdidas de carga localizadas o pérdidas menores son dadas por los accesorios que tengo en la conducción, que pueden ser entradas, salidas, válvulas, codos. Entonces, esta expresión generalmente viene dada por esto que está aquí. En última, HF sería K por la velocidad cuadrada sobre 2G. Entonces, esos K los tengo, miren. Cada elemento tiene un K diferente dependiendo de cuál sea. Entonces, si yo tengo una reducción, un K de 0.15, ampliación 0.30, entonces esto me va a generar unas pérdidas menores. Entonces, otro de los codos que no están en esta tabla que está aquí, se pueden dar. HF es igual a 0.25 por la velocidad cuadrada sobre 2G por la raíz cuadrada del ángulo sobre 90. Entonces, los ángulos de los codos pueden ser 90 grados, 45 grados, 22.5 grados o 11.25 grados. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener las pérdidas. Para las conducciones vamos a tener unas velocidades mínimas de 0.6 metros por segundo y la velocidad máxima depende del material de la tubería. Como criterio general se puede tener una velocidad máxima de 6 metros por segundo, ¿sí? Pero eso me va a generar un golpe de ariete es muy probable que se me presente y tenga problemas. Entonces hay que mirar el tema de la clase o RDE si estoy trabajando en tuberías plásticas. Entonces, las pendientes de la tubería, pues la pendiente mínima está del orden de 0.04% o 0.1, dependiendo de si el aire se desplaza en la misma dirección o en dirección contraria. El diámetro mínimo es de 2 pulgadas. Los anclajes, necesito que revisen esto en la resolución 0330 de 2017. En los cambios de alineación horizontal o vertical se generan esfuerzos que deben ser absorbidos por los anclajes. Entonces, el empuje de la tubería viene dada por esta expresión. Es decir, si yo tengo un cambio de dirección, el agua viene así. Entonces, cuando el agua choca en este punto, me va a generar un empuje que tiene dos vectores. Un empuje, llamémoslo empuje horizontal y empuje vertical. Y esto va a tener un empuje resultante, por decirlo así. Entonces, el empuje está dado por esta presión de 2 por el peso específico del agua por H, que es la presión en metros de ese punto, y el área de la sección del tubo. Y este vendría siendo el ángulo que yo tengo de deflexión. Miren que aquí está. Voy a tener, si el agua viene de alguna manera, digamos que viene así, se va a tener un empuje aquí resultante y este va a ser el ángulo. Entonces el ángulo sería este que se encuentra aquí, y el esfuerzo sería esta expresión que tengo aquí, 2 por el peso específico del fluido, en este caso agua, por el área sobre la gravedad por la velocidad cuadrada. Entonces el esfuerzo
sería la suma de los dos esfuerzos anteriores. Esto que está acá me daría esto que se encuentra aquí. Entonces, con ese esfuerzo calculo el anclaje que voy a colocar para que mi tubería no tenga problemas. Entonces, el cálculo del anclaje se hace de la siguiente manera. Recuerden que este esfuerzo que se le aplica a la tubería va a ser pasado o va a ser suministrado también al suelo que está alrededor de la excavación. Va a ser transmitido a este suelo. Entonces, mi diseño del anclaje depende mucho del tipo de material o del tipo de suelo que tengo alrededor de mi tubería. Entonces, miren que el esfuerzo admisible máximo depende de si es una arena, si es una arcilla o si es una roca. Entonces, el área va a estar en función del esfuerzo y del esfuerzo admisible de ese suelo. Entonces, es el empuje debido a la presión estática, que es casi, y hay dos empujes, uno a la presión estática y uno a la presión dinámica. El esfuerzo debido a la presión dinámica generalmente es despreciable debido a la magnitud que tiene la presión estática, que es mucho mayor. Entonces, y el esfuerzo admisible es el esfuerzo o la resistencia del terreno obtenida de un estudio de suelo, la cual da la resistencia admisible vertical. Y la resistencia en la dirección horizontal puede tomarse como un medio o un cuarto de la resistencia vertical. Entonces, la expresión de la fricción es el esfuerzo, el componente horizontal del empuje, el componente vertical del empuje, y esto vendría siendo el coeficiente de fricción del suelo si la fuerza del empuje forma un ángulo con el horizontal, entonces tengo estas componentes del empuje acá. Si no, el esfuerzo vertical sería 0 y el esfuerzo horizontal vendría siendo todo el empuje. Aquí tengo varios coeficientes de fricción del suelo dependiendo del tipo de material. Entonces, aquí en última, lo que me interesa es el peso del anclaje que yo quiero colocar. Y se da por tengo esta expresión de la cual lo puedo despejar. Entonces, los anclajes pueden ser horizontales o verticales dependiendo del cambio de dirección que tenga la tubería. Las dimensiones de la zanja, estas conducciones deben estar siempre enterradas con el fin de evitar cargas inadecuadas, choques o actos de vandalismo. En la norma me dicen que debo tener una profundidad de 1.2 metros a la cota clave, es decir, hasta aquí debe ser 1.2. Si la estoy instalando en una carretera o en una vía. Si voy por andenes o zonas verdes, ya esto podría ser menor. Si no estoy mal, es 0.60 en zonas verdes. Favor ver la resolución 0330 de 2017 para estos casos. ¿Cuál es la profundidad de la tubería? Y el ancho de la zanja debe ser más o menos 1.5 veces el diámetro de la tubería. O también hay gente que adopta el diámetro del tubo y a cada lado dejamos 0.15 metros. O sea que la zanja, el ancho mínimo de la zanja serían 30 centímetros.
El golpe de ariete es un concepto muy importante. El golpe de ariete se dice que es como el efecto de choque violento o sobrepresión súbita producido sobre las paredes de un conducto reforzado a modificarse de manera instantánea el movimiento de fluido, como puede ocurrir en el caso repentino de cierre de una válvula. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo cierro esta válvula, aunque nosotros decimos que el agua es un fluido incompresible, resulta que aquí sí, si yo cierro una válvula muy rápido, esta onda se comprime aquí, luego se descomprime y se regresa y se comprime acá, y así va haciendo una onda hasta que se disipe. ¿Sí? Entonces, ese golpe de ariete crea una sobrepresión adicional a la altura hidráulica. Estoy sometiendo la tubería a otra presión adicional, es decir, una sobrepresión. Entonces, esa sobrepresión es necesario calcularla para poder trabajar con las tuberías. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta situación. Para poder calcular el golpe de ariete hay varios métodos. Uno es calcular el valor de la celeridad o velocidad de propagación de la onda mediante la fórmula de Allievi, la cual es esta que se encuentra aquí, donde C es la celeridad de la onda en metros por segundo, K es la relación entre el módulo de elasticidad del agua y el del material de la tubería, D es el diámetro del tubo, E es el espesor de la pared del tubo, y K generalmente está dado por esta expresión, ¿sí? Y está en unas tablas dependiendo del material de la tubería. Si yo quiero evitar de pronto el golpe de ariete, la idea es tratar de que esas válvulas yo no las cierre de manera rápida, sino que tenga un tiempo de cierre que disminuya esa sobrepresión que estoy teniendo. Si yo tengo aquí el tiempo de cierre está dado por estas expresiones, ¿sí? Y la sobrepresión está dada por la expresión HA, que es la sobrepresión, donde tengo B, que es la velocidad en metros por segundo, C es la celeridad de la onda y G es la gravedad. ¿Sí? Entonces, si se me presenta el golpe de ariete, hay varias formas o medidas que puedo tomar. Entonces, hay limitar las velocidades entre 0.6 y 3 metros por segundo, lo cual me garantiza que no voy a tener ese problema. Cerrar lentamente las válvulas mediante la colocación de un volante de gran diámetro, es decir, la rueda de manejo de las válvulas debe ser un diámetro tal de que yo me demore más tiempo en cerrarlo. Hay otras que son válvulas contra el golpe de ariete. Otra, aumentar el espesor de la pared del tubo. Si yo aumento el espesor, lo que estoy aumentando es la capacidad de carga de mi tubería, aumentando la presión de trabajo. O construir pozos de oscilación o cámaras de aire comprimido, que son las que se ven aquí. Bueno, en otro video les voy a subir la solución de este ejemplo. Muchas gracias por su atención. Espero que estén pasando bien. Cuídense. Muy pronto espero verlos. Léanse el artículo que les dejé. Por favor, lean el libro que les mandé de sistemas de bombeo. Vayan trabajando en lo del proyecto. No me han preguntado nada, me imagino que van bien y están trabajando en eso. Muchísimas gracias. Hasta luego.